Bienvenidos a Teología en Discusión, un espacio creado para ti. Con nosotros, el pastor Santiago Rodríguez. Gracias, hermano Jochi. Un placer estar aquí con este equipo magnífico de Teología en Discusión. Gracias. El tema de hoy, pastor, que tenemos es un tema neurálgico. Bueno, el tema de hoy está fuerte. Complejo. Está fuerte el tema de hoy. Sí. Bien fuerte. Yo le diría que en términos generales, la Biblia es fácil y la Biblia es compleja. Si usted lo que quiere es limitarse a conocer el ABC de la Biblia, usted no se pierde, usted se salva, pero se queda nada más con el ABC de la Biblia. Sí, pero el tema con eso es que hay muchas interrogantes y uno a veces quiere satisfacer ciertas... Bueno, hay grupos que son más inquietos, como el caso suyo. Exacto, y de eso se trata también. No solamente yo, hay un público que también es... Yo me imagino que sí. Inquieto, que tiene muchas interrogantes. Y eso me gusta. Eso me gusta, claro. Que la gente no se limite a lo poco que pueda conocer de la Biblia, sino que haga preguntas. Así es. Y que profundicemos. Amén. Dice un versículo de la Biblia: mi pueblo perece no por falta de fe ni por falta de oración. Por falta de conocimiento. No por falta de conocimiento. Bueno, en el día de hoy, pastor, tenemos un tema que a mí me inquieta bastante también. Y es el tema, la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, o sea... vamos a hablar, ponerle no necesariamente el término diferencia técnico, teológico, que podríamos expresar en una pregunta como esa, sino para que quizá el público pueda entender mejor. La Biblia, en sentido general, nos revela a Dios, su carácter, sus atributos, cómo es Dios. Y esa revelación que nosotros recibimos a través de la Biblia es una revelación progresiva. ¿Cómo así progresiva, pastor? Exacto, eso es una revelación que va en evolución. Usted no recibe una revelación de Dios así de repente, de momento, en un pasaje específico. La Biblia va presentando, por ejemplo, el plan de salvación de una manera progresiva. Usted no puede encontrar el plan de salvación en un versículo bíblico, pero sin embargo va a encontrar señales que la Biblia va dando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que van mostrando qué es lo que Dios se propone hacer para salvar al mundo, para salvar al hombre, a la mujer, para salvar toda su creación que fue dañada. Ya desde el Edén, Dios está mandando señales cuando el hombre pecó. Dice que el hombre sintió vergüenza después de pecar y se escondió. Cualquiera. Cuando Dios aparece, se escondió. Y Dios lo cubrió con piel de cordero, ¿verdad? Ya la piel de cordero, hablar de piel de cordero, de cubrirlo con piel de cordero, está ya mandando algunas señales de por dónde viene la cosa en términos de la salvación. Porque quien viene a adquirir ese título finalmente es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita el pecado. El proteger a Adán y a Eva fue como perdonar el pecado de Adán y Eva. Fue como cubrir su pecado o cubrir su vergüenza. O sea, ya tú puedes ver, estamos hablando de que
desde el principio, Dios viene construyendo una historia estratégica para rescatar todo. Asimismo, Dios se va revelando progresivamente. Nosotros, los seres humanos, tenemos que entender que nunca vamos a conocer a Dios en toda su magnitud. El apóstol Pablo habla de que, oh profundidad de las riquezas, de la misericordia y del amor de Dios. Cuán insondables son tus caminos, cuán profundas son tus verdades. Nunca la alcanzaré. Pero eso se debe a nuestra limitación, vamos a decir, como humano. Es que el no conocer a Dios. No conocer a Dios en toda su plenitud. En toda su plenitud. Otra vez, bueno, como estábamos hablando detrás de cámara, sí. La única capacidad que tiene el hombre de conocer a Dios es de manera parcial. No podemos, aquí en nuestra naturaleza humana, nunca vamos a adquirir la capacidad de conocer a Dios en toda su magnitud. Primera de Corintios 13 dice al final que en parte conocemos. Luego conoceremos. Todavía no, pero en parte conocemos. Una de las consecuencias del pecado fue nos quedó esa limitación de poder ver la totalidad. Usted como arquitecto sabe, ¿verdad?, de lo que es diseñar una imagen multidimensional. Así. Y usted tiene que jugar con todas esas habilidades que usted tiene de presentar un objeto en diferentes dimensiones, porque usted no puede hacer una sola parte de ese dibujo donde la gente pueda ver la totalidad. Eso es imposible. Nosotros no tenemos la capacidad de ver la totalidad. Pero eso ocurre también en la realidad de los problemas de la vida, de las circunstancias, a veces de los problemas de pareja. Ustedes están discutiendo un tema como pareja y usted nada más está viendo un lado y la esposa está viendo el otro lado. Claro, es normal eso. Y entonces usted cree que ella está equivocada, pero ella lo que está viendo es el lado que usted no está viendo. O sea, que puede ser que sea yo que estoy equivocado. Puede ser que sea equivocado. No lo había pensado así. Bueno, pues quizá usted podría producir mucha alegría a su esposa si usted admite, pero espérese, pastor. yo no había visto esa verdad desde ese punto de vista. Pastor, usted no le está metiendo un problema. Poniéndole un ejemplo de cómo ocurre eso en la realidad. Me perdonan las mujeres, pero las mujeres siempre creen que tienen la razón. Y eso es... Bueno, pues porque cada vez no la tienen. No, a veces tienen que poner la defensa porque los hombres piensan que las opiniones de las mujeres muchas veces no son muy valiosas. Los hombres tienen una idea así, ¿verdad? Muchos hombres que hacen eso. Muchos hombres. Vamos a excluirnos nosotros. Nosotros dos. Sí. Bueno, si mi esposa no me está escuchando, yo espero. Pero no me meta por ahí. No me meta por ahí, pastor. Porque yo tengo que ponerle ejemplos reales de lo que estamos hablando para poder entender esta parte que tiene que ver con la capacidad de nosotros. Así es. De verlo todo. Okay. Usted decía que las mujeres, cuando usted estaba hablando, que yo le interrumpí, que a veces cuando hay un conflicto, ellas están viendo un lado que yo no estoy viendo. Entonces, así mismo es el tema de conocer. De conocer la totalidad de las cosas. Por eso es que nosotros nos necesitamos. Usted sabe, la mejor manera de estudiar la palabra de Dios es en comunidad. Por eso es que los llaneros solitarios nunca van a llegar a buenas conclusiones en el estudio de la Biblia. Porque no hay un intercambio. Cada vez tenemos más lectores independientes que creen que solos pueden encontrar la verdad. No, es imposible. Nosotros, y la Biblia soporta esa idea, el Dios de la Biblia se revela en comunidad. Y hablando de comunidad, el Dios que nos revela la Biblia es en comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, entonces,
cómo nosotros, vamos a decir, explicamos la aparente diferencia que hay entre el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento. O sea, hago la pregunta de esa forma. Ya, pero ¿en qué se diferencian? Yo no veo. Bueno, yo tengo aquí algo que quiero que leamos, y es, el Dios del Antiguo Testamento se presenta como un Dios severo, un Dios castigador, un Dios que manda a matar personas, que manda a eliminar todo un pueblo. Tengo aquí una lectura que quiero compartir, y es, por ejemplo, en Samuel 15:1. Primera de Samuel. Primera de Samuel, que le dice el rey, le dice, el Señor me ha enviado a ungirte. Eso fue Samuel, ¿no, verdad? Le está diciendo a Saúl. Pues lo que él termina diciéndole es que el Señor ordena que así dicho el Señor de los ejércitos, que voy a castigar a Amalek. En resumidas cuentas, lo que le está diciendo él es que vaya y mate a todo lo que hay en Amalek. Ahí está incluyendo mujeres embarazadas, niños. Es más, él le dijo que nada, que no deje nada. Y eso estamos viendo a un Dios en el Antiguo Testamento que no solamente, hay muchas ocasiones donde muchas personas fueron eliminadas. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue eliminada totalmente con fuego y azufre. Y vemos un Jesús en Mateo 5:38 que dice, pero yo le digo a ustedes que amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que lo aborrecen, a los que lo odian. Dice que oren por los que lo maltraten. Si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra mejilla. Y sigue diciendo ahí, dice que si alguien te pide la capa, dale también la túnica. O sea que no es un Dios vengativo el del Nuevo Testamento. No, estamos haciendo una comparación porque le hice la pregunta y usted me dice que no ve la diferencia. Entonces, ahí estamos viendo la diferencia. Estamos viendo un personaje que es Jesús, que viene a mostrar a Dios, pero no viene con todo eso. O sea, no viene con esa violencia que había en el Antiguo Testamento. Entonces, de eso se trata, hablar un poquito y explicar por qué esa diferencia entre Jesús y entre el Dios del Antiguo Testamento, llamado Jehová. Muy bien, usted ha descrito uno de los problemas más serios, más críticos que tiene la Biblia, tiene toda la narrativa bíblica del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay muchas personas, incluso de fe, que han puesto a un lado el Antiguo Testamento y se han quedado nada más con el Nuevo. Bueno, yo soy uno de ellos. No lo he puesto de lado, pero me agrada más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Sí, lo que pasa es que eso no es una decisión de agrado. Es que es imposible entender el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo. Okay. Eso es una regla central en el tema de la interpretación bíblica, en la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia. O sea, no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo. O sea que estamos obligados a sacar la verdad del Antiguo Testamento. Pero no se preocupe. Ya tengo una pregunta de eso ahorita. Sí, no se preocupe por eso, porque eso viene de lejos, ¿verdad? Muchos grupos, muchos debates se presentaron en un tiempo determinado de la historia de la iglesia, donde incluso muchos llegaron a decir que no eran necesarios 4 evangelios, que por qué 4. Y parecía muy lógico y muy racional. Entonces, de ahí fue que surgió en ese debate de incluir todo lo que está en la Biblia, el todo de la Biblia. De ahí es que surge la palabra católico.
no para aplicárselo a una denominación en particular, Ok. sino el católico, la palabra católico en ese contexto significaba lo total. Vamos a incluir lo total, no lo parcial. No un libro nada más de la Biblia o un testamento, sino toda la Biblia. Toda la Biblia incluida en lo que se llama el canon de la Biblia. Católico significa universal, ¿no? Universal. O totalidad. O totalidad, ok. O totalidad. Después, la Iglesia Romana adoptó el nombre de Iglesia Católica Romana. Católica y romana. Pero los cristianos protestantes también son católicos. Ay, mi madre. Espérate. Sí. Para eso ahí. Ah. Para eso ahí, pastor. Me está trayendo un lío grandísimo ahora. No, para nada. Le estoy aclarando el lío. Para O sea que los cristianos evangélicos son católicos. Son católicos porque el cristianismo tiene varias expresiones. Atención, los cristianos evangélicos son católicos. No romanos. No son romanos. No son romanos. Hey. El que es dominicano sigue siendo dominicano. Hey. El puertorriqueño sigue siendo puertorriqueño. Ay, mi madre. Pero el cristianismo es universal. Ok. Es decir, es católico. Lo que sucede, hermano Hochi, es que usted viene de una tradición en la que a usted no solo lo evangelizaron, ¿verdad? O a sus antepasados, no solamente lo evangelizaron para ser salvo, sino que también le enseñaron a ser anticatólico. Anticatólico. Eso es así, eso es así. Entonces, hay muchas prácticas y experiencias y vida de la iglesia que son parte del cristianismo, que vienen de tiempos atrás, antes de que existiera la Iglesia Católica, se organizara la Iglesia Católica Romana, pero la Iglesia lo absorbió, la Iglesia Católica Romana lo absorbió, y nosotros pensamos, nos enseñaron que todos esos símbolos y todas esas prácticas y muchas de las cosas que absorbió la Iglesia Católica Romana son propias de la Iglesia Católica Romana, y muchos cristianos la rechazan. La rechazan nada más para no parecerse. A la Iglesia Católica. Eso sí, así Romana. Así es. Como son, por ejemplo, el arte cristiano. Usted que es un hombre artista, a usted se le ocurre, qué sé yo, hacer una actividad, música. O musical o artística, una pintura. Diseñar algo donde que refleje, qué sé yo, el amor de Dios hacia los niños. Y usted lo plasma en... y si usted lo pone en algún lugar de la iglesia, la gente va a pensar, hey, los que han rechazado todo tipo de arte, que lo traducen más bien como una manera de hacer idolatría. Pues piensan que no, que el templo debe estar limpio de todo tipo de imágenes. Es un buen tema. Es un buen tema para traerlo. Entonces, el Dios que nos revela el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se revela en el Nuevo. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, los ateos, ese tema que usted ha traído, yo tomé una nota de uno de los más grandes ateos contemporáneos, que es se llama Richard Dawkins, uno de los enemigos más acérrimos. Pero ese no dice gracias a Dios, como dicen. No creo en Dios, gracias. No, sí, hay muchos que lo dicen. Hay muchos, yo conozco muchos, lo veo. Ay, de lo que Dios me libró. Aparte de Marcion, ¿verdad? Que fue uno de los primeros, que es de donde viene el movimiento de los testigos de Jehová. Y fue uno de los primeros que criticó fuertemente al Dios del Antiguo Testamento, y él mismo dijo, del Antiguo Testamento, y él mismo llegó a la conclusión, yo me quedo con él.
el Dios del Nuevo Testamento. Okay. Entonces, Dawkins llama a Dios un monstruo moral. Y muchas personas que no entienden la revelación bíblica coinciden con él. Coinciden con él. Pero él lo atribuye por el tema del Antiguo Testamento. Por la manera en cómo el Antiguo Testamento presenta a Dios, como usted acaba de decir. Es un monstruo moral. Miren, por ejemplo, Dios, él pone varios ejemplos. Dios ordena a Abraham matar a su hijo. Es el Dios del Antiguo Testamento. Dios ordena a Abraham matar, pastor, es que está fuerte. A su único hijo. A su único hijo. Entonces él se apoya dentro de su ateísmo. Yo le digo, no, porque esto es una monstruosidad. Dice, Dios ordena, además de esto, Dios irrumpe, dice él, en una manera monumental cuando su hijo va a conquistar una de las tierras que Dios le dio. Él ordena matar a los cananeos. Se cree que esa fue la primera destrucción étnica, la primera limpieza étnica de un pueblo. Lo destruyeron todo. No tiene nada que envidiar a lo que hicieron los kurdos, a lo que hicieron los alemanes en absoluto en Polonia. Así es. Y a lo que está haciendo Israel ahora con los palestinos. Yo espero que algunos no se molesten, porque decir eso, que Israel está haciendo eso, es como ponerse en contra de Israel en una guerra que se está librando, que muchos cristianos que tienen una idea equivocada del pueblo de Israel, y que Israel tiene razones suficientes para eliminar a todos los palestinos de su territorio y sus alrededores. Que estamos viendo lo mismo. Yo recuerdo a un predicador desde el púlpito que en uno de los momentos de tensiones fuertes entre Israel y Palestina, él dijo dentro de su sermón, usted ve a todos esos hijos del diablo, refiriéndose a los palestinos, a todos esos hijos del diablo, el pueblo de Dios lo va a destruir uno por uno. Y toda la congregación, ahí en esa congregación habían más de 300 personas. Dijeron amén y aleluya a todos. Sí, pero ahí viene lo mismo que le pregunté, porque eso es una concepción que tienen del Dios del Antiguo Testamento. Entonces no es Dios que están, ahí no es a Dios. Gracias por decir eso. Está bien. Gracias por decir eso, porque ese no es lo mismo contar, primero, las cosas que se cuentan, como esa cita que usted me citó de Primera de Samuel, se están contando después que sucedieron, mucho después, porque acuérdese, hay una tradición que es oral en la Biblia. Ok. Entonces, después, cuando comienza a reunirse toda la información del Antiguo Testamento para crear el canon del Antiguo Testamento, y que se comienza a organizar todos esos rollos y todos esos escritos, estamos hablando de cientos o miles de años después que ocurrieron. Y parte de la tentación que tiene el autor o los escritores de la Biblia es que no pueden poner a un lado el contexto histórico, cultural, literario en la que ellos están escribiendo. Y también eso también significa las ideas que se tenían de Dios. En el Antiguo Testamento, las ideas que se tenían de Dios, primero, que el nombre de Dios no se podía mencionar. Usted, por ejemplo, cuando estábamos fuera de cámara, usted, ¿qué fue lo que usted expresó? Claro, yo lo expreso. En realidad, el nombre de Jehová no es un nombre bíblico, no es un nombre que está establecido. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová no tiene
vocales, solamente son consonantes. Y cuando se le presentó a Moisés, ¿cierto? En ninguna parte él le dijo cómo se llamaba. Le dijo, yo soy, así, el que soy. Y de ahí se sacó, según de la frase hebrea, esa palabra. Pero el nombre Jehová como tal no existe dado por Dios, que él dijo, me llamo Jehová. Bueno, pareciera ser así. Cuando Moisés se encuentra en el monte Sinaí y le está recibiendo la comisión de parte de Dios, dice, si me preguntan tu nombre, ¿qué le digo? Entonces Dios le responde, dile que yo soy el que soy. Con eso está diciendo mucho. Primero, hay muchos que lo interpretan como su nombre es soberano, ¿verdad? Yo soy el que soy. Sí. Yo soy el que soy. Como el protector, como el acompañante, como el ayudador. Y de ahí encontramos otros nombres que vienen de la lengua hebrea, ¿verdad? Como Elohim y todas esas cosas. Entonces, fue el pueblo de Israel evolucionando y la revelación de Dios revolucionando, y el nombre de Dios adoptó varios nombres, entre ellos Yahvé. Yahvé. De donde viene el término Jehová. O sea, la Reina Valera, que es la mejor traducción que tenemos al español, más antigua y mejor traducción, traduce Jehová. Las nuevas traducciones traducen directamente de Yahvé el nombre de Dios como Señor. Por ejemplo, usted va a encontrar en algunas versiones, inclusive de la Reina Valera, en algunas versiones usted va a encontrar que el Salmo 23 se traduce diciendo, no Jehová es mi pastor, sino el Señor es mi pastor. Claro. El Señor es mi pastor. Pero está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo en un lenguaje más, en una traducción más apropiada, porque Jehová o Yahvé significa Señor. Y Señor está más vinculado al yo soy. Cuando una persona dice yo soy, es como si fuera el jefe. Yo soy el Señor. Yo soy el que soy. Así es. Entonces, Señor, relacionarse con Dios como el Señor, por eso que es el nivel más alto de nosotros referirnos a Dios, porque incluso el mismo Señor se refiere que algunos vendrán ante mí diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre echamos, Señor, 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 Señor. Ni siquiera Dios, Dios, sino Señor, Señor. Y cuando también Filipenses nos habla de que Dios se despojó de lo que era para hacerse hombre, hombre de verdad, 100%, y eso lo podemos discutir en otro tema. Eso va. Él dice que se humilló hasta lo sumo, pero que Dios lo glorificó de tal manera que él vino a ser Señor de señores. Fíjate, no Jehová de Jehovases, ni Dios de dioses, pero Señor de señores. Ok, entonces, pastor, ¿por qué entonces en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová? En ninguna parte. Aparece, pero como Señor. Sí, pero no la palabra, o sea, el nombre Jehová. No aparece. No, porque es de origen hebreo. Entonces, el Nuevo Testamento es de origen griego. Ok. Entonces, depende de la lengua. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo. Y el Nuevo en griego. Y ahí cambia todo. Okay. Y hay algunas porciones en arameo también, en el Nuevo Testamento. Entonces, con la traducción del Nuevo Testamento en griego, muchas de las expresiones que se usan en el Antiguo Testamento cambian. Pues son dos idiomas diferentes. Uno es occidental y otro es oriental. Ok.
Así que por eso hay ya la definición es diferente. Pero, otra vez, por eso es que este tema está conectado con el otro tema que tiene que ver con Jesús. Sí. Vamos a decir, es válido. Bueno, usted me dijo que no, pero me está diciendo que es el mismo. Pero según lo que yo ahorita le expresé, estamos viendo dos personas diferentes, dos entidades diferentes. Uno como castigador y otro como un Dios de amor. Viene revelado a nosotros, diciéndonos que miren, no odien a sus enemigos, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero más sin embargo, lo que vemos en el Antiguo Testamento, como ahorita yo le dije, es una persona muy, muy celosa, muy, vamos a decir, muy agresiva. Vamos a decir, hay un contraste demasiado fuerte. Fíjese bien, eso se puede creer así, pero no necesariamente. Cuando Dios, primero, hay dos personajes en los primeros capítulos del Génesis que son clave para entender todo lo que es la historia de la salvación. Tenemos a Abraham y tenemos a Moisés. Dos personajes muy importantes. Hay otros personajes ahí que son relevantes en todo lo que es la historia. Sí. Tenemos a Abraham, que no tenía la ley, pero tuvo la fe porque todavía Dios no le había dado al pueblo de Israel la ley. La ley. Si Abraham, por ejemplo, no tenía, aunque Dios le mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, él no tenía la ley de no matar. Y el conocimiento, ¿qué es el pecado? El conocimiento de la ley es el pecado. Entonces, pero... Le voy a hacer una pregunta de ese mismo tema. Pero le estoy tratando de... Abraham no tenía conocimiento de no matar. No, de la ley no tenía. No tenía. Porque no tenían la ley, no se le había dado la ley. Es así. Ni a Noé, ni a Abraham se le había dado la ley. Es así. ¿Y qué es el pecado? El conocimiento de la ley. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Porque a ellos se le había dado instrucciones. Yo no tenía la ley, pero sí se le había dado instrucciones de no comer del árbol de la vida. Entonces ya ellos sí sabían de algo que ellos no podían hacer. Ok, entonces le puedo hacer una pregunta referente a eso. Ok, Abraham no tenía la ley. No. De ahí estamos claros. La ley no existía. Vamos a decir, Abraham, está bien, no tenía la ley. Pero vemos a un David, vemos a un Saúl, que ya sí tenía la ley. Sí. Acuérdese. ¿Qué pasó ahí? Tiene que seguir el proceso. No, tenía esa espinita porque en realidad Abraham no tenía la ley. No. Pero entonces, ¿y qué decimos de Saúl? Okay. Bueno. Y de David que tenía la ley. No solamente Saúl y David, ya después de Moisés, después de Dios haberle dado la tabla de la ley. Moisés, exacto. Todos los israelitas ya tenían la ley, sí. Porque una de las cosas con la que instruyó Dios a Moisés para que él instruyera a los demás líderes es que esa ley debía ser conocida todos los días de generación en generación y que tenía que escribirse en los dinteles, en el corazón mismo, en toda parte. Debía ser divulgada. En toda parte. La ley. Hasta en la nevera había... Y después vemos que el mismo Señor, agarra la ley que había sido interpretada muy mal por los fariseos. Okay. Los fariseos, así yo creo que una vez estuvimos hablando de ese tema. Los fariseos, como también los antiguos, sí. Tenían la ley. Y la habían mal interpretado. Y cuando Jesús vino, él vino a reinterpretar la ley por el mal uso que se le había dado. Asimismo, en los antiguos le habían dado un mal uso a la ley, como David, Saúl y otros le habían dado un mal uso a esa ley. El Señor dice aquí, no. Cuando Dios dio la ley, Él realmente, en pocas palabras, estaba dando instrucciones
de cómo usted amar a Dios y amar a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, no lo matará, No matar, exactamente. no le robará, no hará esto, no hará lo otro. Por eso resumen 2 en el Exactamente. Ajá. Entonces Jesús se está refiriendo a la tabla de la ley que fue dada en Éxodo, allá en el fondo de la historia del pueblo de Israel, pero el pueblo la malinterpretó, la mal usó y le atribuyó a Dios para ellos no parecer desobediente o que habían incumplido la ley. Era más fácil decir, Dios me mandó a hacer esto y esto. Pero todavía hay muchísima gente que reclaman que lo que han hecho es porque Dios se lo ha puesto en su corazón, que Dios ha hecho cosas, que Dios ha enviado a mucha gente a hacer cosas barbaridades, y después se lo atribuyen a Dios. O sea que eso todavía sigue siendo así. Sí, todavía hasta el sol de hoy lo hacen. Que entienden que matar es un deber, que entienden que matar en el nombre de Dios es un deber, que atropellar a los seres humanos es un deber, que están cumpliendo la obra de Dios cuando persiguen a alguien que es diferente a usted. O cuando cometen atropellos o injusticia, como está pasando en este país con los inmigrantes, que en nombre de la ley, los que están llamados a aplicar la ley piensan que están cumpliendo el mandato de Dios, como si la ley estuviera por encima de la vida, porque lo que más hay es leyes injustas. Entonces, sí, llega, ¿cómo debe de lidiar el cristiano en situaciones donde la ley le manda hacer algo incorrecto? ¿Obedecer a Dios o obedecer a la ley? No, porque hay muchos que se agarran que la Biblia dice que se someta a toda autoridad pero siempre y cuando no altere los preceptos. Ya los discípulos al comienzo, cuando salieron a predicar después de la resurrección de Cristo, que le dijeron que no podían predicar, Pedro se levantó con toda la comunidad y dijo, ¿a quién debemos obedecer? Obedecemos a los hombres antes que a Dios. Exacto, entonces, por eso manera. Siempre nosotros nos vamos a encontrar con ese desafío, con esa situación, ¿verdad? Y así pasaba en el Antiguo Testamento. Pero a ese mismo Dios que dio la ley y que trazó la ética moral de cómo debemos relacionarnos de manera vertical y horizontal. Ese mismo Dios es Cristo que está aquí ahora, hecho hombre. El mismo Dios, hecho hombre, que está diciendo, un momento, yo estoy aquí para aclarar las cosas. Yo estaba con él cuando esta ley fue dada. Y esto fue lo que él quiso decir. Y puso a los fariseos en orden respecto al cumplimiento de la ley. O sea, es el mismo Dios en Cristo ahora que está diciendo qué fue lo que Dios quiso decir cuando le dio la ley a Moisés. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar claramente. Es el mismo Dios que se revela en el Antiguo Testamento, pero ahora se nos revela en el Hijo, que es Cristo. Pero es lástima que mucha gente piensa así, como usted ha descrito, que Dios es un Dios vengador, que es un Dios lleno de ira, de odio, que castigador, porque hay mucha gente allá afuera que ese es el mensaje que tienen, esa es la imagen que tienen del Dios de la Biblia, que Dios es un Dios castigador. Hay personas que no vienen a la iglesia pensando que Dios lo va a castigar porque ellos no merecen estar en la iglesia por todos los pecados que ellos están cometiendo, pero la culpa no la tienen esas personas. La culpa la tenemos nosotros como iglesia, que hemos dado a conocer un Dios vengador, vengativo, un Dios lleno de ira. O sea, que el Dios de amor, la imagen del Dios de amor, es pobre en la mente de mucha gente. Y es por la manera de nosotros presentar a Dios. O sea que podemos decir, no sé si está descabellada la pregunta mía. Usted no es calvo.
Casi. Espérese, que también en la Biblia hay un caso de que le vocearon calvo y si me meto por ahí, pastor, mire, entiendo que se le fue la mano. Lo que le quiero decir, si analizamos lo que usted nos está diciendo, suena descabellado preguntar que Jesús vino a, vamos a decir, a completar la imagen de Dios. No. A revelar, porque acuérdense que estamos hablando de revelación progresiva. Bueno, en cierta medida es así. Porque como él vino con una temática diferente, la temática del amor. No es diferente. Vuelvo y repito, el Dios del Antiguo Testamento fue mal comunicado, mal formado en mucha gente y nos mantuvimos con la idea de que su amor no fue revelado. Su amor fue revelado. ¿Y qué hay de cierto, pastor, de eso que usted me está diciendo? De que antes las personas, las cosas buenas y las cosas malas se le atribuían a Dios. ¿Qué hay de cierto? Porque puede ser que por ahí es el tema, por ahí... Sé que ese es el tema. Por ahí es que han dañado la imagen de Dios, probablemente, ¿no? Usted llegó al punto que yo quería que usted llegara. Al punto que usted llegara. Pero para hacerlo más cercano, por ejemplo, usted hoy no se ha encontrado en su experiencia de iglesia que hay gente que testifican de calamidades por las que pasan en la vida, que se lo atribuyen a Dios. Sí, claro. Hay muchas personas. Se lo atribuyen a Dios. O sea, todavía persiste esa idea de atribuirle a Dios cosas malas y cosas buenas. O en otros contextos hay algunos que se lo atribuyen al diablo las cosas malas y a Dios las cosas buenas. Otra manera de tratar de interpretar nuestras situaciones. Entonces, usted llegó al punto que yo quería que usted llegara respecto a que estamos hablando del mismo Dios. El Dios que se revela en las Escrituras, en el Antiguo, es el Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que ya estamos en otra dimensión. O sea, que ahí podemos decir que ahí es que equilibramos la parte del Dios de justicia y Dios de amor, que es el mismo Dios, ¿cierto? Pero ahí es que equilibramos un poquito. Ahí es donde la revelación se hace completa, en Cristo. Bueno, es un buen punto de conclusión, porque Cristo es el todo. Viene a ocupar el centro de las Escrituras. No un lado de las Escrituras, sino el centro de las Escrituras. Él es el verbo divino. Él es el que nos está diciendo aquí ahora, Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y cuando vemos que Génesis dice en el capítulo 1, hagamos en plural, ahí se está refiriendo, y el Espíritu de Dios se movía, se refería a la Trinidad. El Espíritu de Dios, el Padre Creador, y el Hijo, que es la palabra, es el logo. Dice, en el principio era el verbo, era el logo de Dios, la palabra de Dios. Pero sin salirnos del tema, hay personas que piensan que es más fácil amar al Dios del Nuevo Testamento que al Dios del Antiguo Testamento. Porque tienen la idea de que estamos hablando de dos dioses diferentes. Bueno, de hecho, pastor, usted sabe, yo soy criado en una iglesia evangélica pentecostal. Se debe, ya yo lo había notado. ¿Qué pasó? Yo soy criado en una iglesia pentecostal y conozco mucho de la iglesia pentecostal. Incluso hubo una temporada, yo estaba bien pequeño en ese tiempo, que solamente se hablaba de temor, se hablaba de juicio, de miedo. O sea, no es como hoy, que hoy podemos nosotros
sentarnos aquí, hablar de la palabra de Dios, compartir un tema, discutirlo. Antes no sin que lo juzguen. Sin que nos juzguen. La gente tiene la mente más abierta. Te da un esclavo, te da un punto. ¿Qué pasa? Importante. Yo, como le dije, se predicaba un Dios de mucho miedo. O sea, era tanto así que la gente se convertía en esos momentos. Más por miedo que por amor. Así es. Más por miedo que por amor, porque era que te decían que el infierno, uno se paraba y decía, anoche me soñé en el infierno. De hecho, en ese momento las mujeres que se derrizaban en ese momento, pastor, y sé que no es el tema de esto. No, tiene que ver, tiene que ver con el Dios. Exactamente, había alguien que decía, me soñé con las hermanas que tenían con blower, con secadores en el infierno. Entonces sometía a un miedo que la gente ya no iba a la iglesia por el amor de Dios, sino iba por el tema del miedo. De hecho, se predicaba tanto Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y sé que Él viene, pero se predicaba tanto el miedo de que la gente iba más por el miedo que por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, por eso la pregunta ahorita le dije que hay personas que se identifican más con el Dios de amor que con el Dios del terror. Del terror. No el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del terror. Porque todavía estamos viviendo la era del Nuevo Testamento y todavía en nuestras iglesias, como usted acaba de decir, estamos predicando el Dios del miedo. Así es. Una vez más, eso confirma lo que hemos estado conversando. Si todavía hoy nosotros preferimos presentar al Dios del castigo, al Dios del miedo, hoy en día, en la era cristiana, imagínense en la era antigua. Era muy fuerte, muy fuerte. Pero por eso le estoy diciendo, demasiado. Usted acaba de dar en el clavo con esa descripción que acaba de hacer, porque usted experimentó en un tiempo de su vida cristiana el miedo a Dios. Y la manera en cómo le presentaban a ese Dios, que ya está bien claro, bien claramente revelado en el Nuevo Testamento, pero todavía eso está tan metido en la sangre, que todavía nosotros estamos conversando aquí sobre esto, que no hay diferencia, y a usted se le zafa a veces y comienza a decir, sí, hay una diferencia entre el Dios. No, pero eso es para ser un poquito más picante. Pero claro, que hay muchas personas, y a veces me pongo en el puesto de la audiencia, porque sé que hay personas muy bien que entienden que hay una diferencia. Ya. De hecho, como le estaba explicando, ven los textos uno de una forma y otro de otra forma. Vemos a un Jesús que vamos a estar también hablando un tema sobre Jesús. Y antes que se nos olvide, queremos también recordarle que hoy no hemos dicho a ninguno que por favor le den me gusta a este video, que compartan, que se suscriban para poder seguir llevando contenido de calidad. Pastor, le decía. No, déjeme agregar ahí que si alguien quiere enviar alguna pregunta. Los comentarios, claro que sí. O usted puede tener su desavenencia con lo que estamos diciendo aquí, pero si está en contra de lo que decimos aquí, puede. No solamente diga que está en contra, sino que lo sostenga. Que lo exprese, exactamente. Que lo fundamente. Así es. Entonces, diciéndole que yo a veces me pongo en la posición de muchos porque lo hace muy bien. Gracias, usted también. Para llevar un poquito de luz, porque sé que hay personas, incluso conozco personas que hemos tratado este tema, y si le digo de la forma que piensan de Dios, o sea, no es edificante. Es lamentable. No es edificante decir. Es muy lamentable eso. Pero sé que todos nos gusta más, la verdad, el Dios de amor. A mí me encanta el Dios de amor. Okay. ¿Por qué? Porque entendemos que si hoy estamos en los caminos de Dios, estamos no por miedo, porque ese es el problema que muchas iglesias
es por miedo que están porque te revelan que el infierno, que te va a llevar el diablo, que tú eres un hijo del diablo. Mencionan más el diablo, ¿entiendes?, que a Dios. Mencionan más al diablo que el sacrificio que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, yo me quedo con el Dios de amor, pero dentro de mis preguntas, que son, como le dije, a veces preguntas irreverentes. Sí. ¿Existe algún texto en el Antiguo Testamento que refleje, vamos a decir, el Dios de amor, Bueno, como se refleja en el Nuevo Testamento? ya lo dije. La primera revelación de amor de Dios se da en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, cuando salió en ayuda para Eva y Adán, cubriendo su vergüenza. Es una expresión de amor. Es una expresión de amor el que después de la caída y del pecado, que era abundante en las primeras generaciones, por ejemplo, Dios se mostró a Noé y su familia mostrando su amor y su misericordia. Dice que se avergonzó de haber creado a la humanidad, sin embargo, o se arrepintió, sin embargo, no eliminó a toda la raza humana. Él pudo haberlo hecho, pero no, digo, voy a rehacerlo todo y voy a comenzar de nuevo. Pastor, ¿eso es textualmente así que el Señor se o es una interpretación? Es una interpretación. Ok. Pero uno puede entender el mensaje. Exacto. No hace diferencia en cuanto a entender el mensaje. Después se ocupa de llamar a Abraham. Toda la narrativa de la Biblia muestra el amor de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Después muestra su amor llamando a Abraham, un pagano. Un pagano De Babilonia, de ojo, para los que no tienen misericordia, un pagano. Un pagano que creía en muchísimo. Así es. Y una de las grandes virtudes de Abraham fue el haber creído en un solo Dios, porque con Abraham nace el monoteísmo. Y las religiones más grandes que hay en el mundo son monoteístas porque vienen de Abraham. Abraham es el padre de las religiones monoteístas. Entonces, escoge a Abraham para hacer un plan grandísimo de salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones del mundo. Gran ejemplo. Gran ejemplo de amor. Sí. Luego, otra manera de mostrar el amor de Dios es que Dios escoge a Moisés, uno de los líderes más grandes que ha tenido toda la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Para los que acusan a Dios de que Él apoyó la esclavitud, nunca. Esas naciones antiguas practicaban la esclavitud y hasta en los tiempos del Nuevo Testamento todavía se practicaba la esclavitud. Por otra vez, la revelación de Dios y su mensaje va evolucionando en el tiempo, porque Dios camina con nosotros y nos va transformando de acuerdo a su imagen y a su palabra. Así que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud para cortar la historia, escogiendo a Moisés como líder. Luego le da la tabla de la ley, que es la tabla que mejor comunica los dos grandes mandamientos. Amar a Dios y a ti amar a tu prójimo. Ahí está el amor de Dios. Está tratando de establecer una ética moral que nos permita convivir a nosotros, entre nosotros y en comunión con Dios. Él fue el que nos dio eso por primera vez, el Dios del Antiguo Testamento. Amén. A través de los profetas, ¿qué hizo Dios? Los profetas, el trabajo principal que hacían los profetas era el de denunciar las injusticias en el mundo.
para esas iglesias que piensan que están aquí nada más para la salvación del alma, los profetas muestran que no, que Dios se interesó por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, se interesó por todo tipo de injusticia para que haya justicia, y por eso llamó a profetas que fueran valientes y fueran capaces de comunicar un mensaje de justicia, la justicia de Dios y el amor de Dios por el prójimo. Así es. Eso está en todo el Antiguo Testamento. Y vemos los salmos, el salmo de los cánticos, de la música, de la poesía, que evocan, que exaltan el nombre de Dios y su amor por nosotros. De todas las maneras como Dios nos ha rescatado, nosotros lo expresamos en nuestra música, en nuestra adoración. Sí, así es. Yo creo que ahí se mostró, o sea, se ha mostrado el amor también de Dios, no solamente lo fuerte que es, como muchas personas también le llaman Dios. No, es lo que es un Dios fiel. Ahí se demuestra a que sus sí. promesas, a su palabra. Y siempre estuvo dispuesto el Dios que nos revela el Antiguo Testamento de caminar. Miren, quizá la cosa más grande que podemos decir aquí es que el pueblo de Israel nunca correspondió al llamado de Dios. Nunca obedeció a Dios. Era un pueblo de dura servicio. Rebelde. Malo. Y lo destruyó Dios. No. ¿Qué mayor amor? ¿Y qué Dios? ¿Qué dureza tiene Dios? ¿Cómo que Dios es tan duro? Hubiera sido un dictador. ¿Qué es lo que hacen los dictadores? Que eliminan a sus oponentes. Dios tuvo una paciencia enorme hasta el día de hoy. Mire, ha tenido paciencia con usted. Pastor, pero ¿cómo así? Bueno. Y con usted también ha tenido... Gracias. Usted es lo que tiene que decir. Gracias. Gracias. Ah, bueno. No, pero que suena como ya ha tenido como paciencia con usted, como quien dice, usted se compara. No se asuste. Pero la paciencia que tuvo Dios con Israel, ¿acaso no es una muestra de misericordia y amor? Amén, sí. Pero bueno, es que estamos ciegos. Así es. Pastor, ¿alguna palabra final para las personas que tienen esa duda? Porque, como dije ahorita, cuando traemos algún tema, lo traemos pensando también en la audiencia. Creo que es un buen punto de la discusión. Una palabra final. Un buen punto para concluir y reenfatizar que no hay dos dioses. Jesucristo es la culminación de la revelación. Como usted mencionó en algún momento, Jesús completa esa revelación que viene evolucionando a través de toda la Biblia, completa la revelación de Dios. No una doctrina, sino Cristo, una persona. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14, sí, eso, algo así. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, estamos hablando del mismo Dios. Amén. Y entonces, en términos prácticos, yo le pediría a la audiencia que revisen sus métodos de evangelización y que en vez de estar predicando sobre el cielo y el infierno, porque esa ha sido la caracterización del método evangelístico que todavía tenemos. Sí, claro. Hay gente, en vez de tener un acercamiento hacia la gente entre el infierno y el cielo, que es el propósito de un mensaje así, es de que la gente llegue a Dios por miedo, pero como usted mismo acaba de decir, tenemos que acercarnos a la gente para que la gente llegue a Dios por amor. Por amor. Porque la palabra de amor los convence. Lo ha persuadido y por eso ellos quieren estar en relación con un Dios de amor, no con un Dios de miedo. Okay. Y si usted como cristiano se ha relacionado hasta el día de hoy, ya como cristiano, con miedo, y le habla a Dios con miedo, le decimos, esperamos que esta discusión que hemos tenido le haya edificado y
pueda tener una relación más profunda de amor con Dios. Así es, porque Dios es amor. Yo sé que usted va a decir, pero ellos nada más se refirieron a Dios como Dios de amor, pero no han citado el versículo que dice que también Dios es fuego consumidor. Lo hemos, Faltó esa. lo hemos hecho expresamente para que usted tenga más en su mente fija que Dios verdaderamente es un Dios de amor. Bueno, para mí Dios es un Dios de amor y sé que así es. Yo quiero que queden con esa imagen. Amén. Bueno, le damos muchas gracias por la atención prestada. De verdad, yo creo en un Dios de amor y espero que usted también crea un Dios de amor. Amén.